Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 10, de los versículos 46 al 52. Jesús aquí hace el milagro al ciego, a Bartimeo. Y en este evangelio, en este pequeño evangelio, nos deja un montón de enseñanzas. Primero, nos da la libertad para elegir seguirlo. Y después nos muestra la fuerza de su salvación y del querer sanarnos. Y el evangelio dice así: llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní», que vea. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Este pequeño evangelio, que me encanta por toda la significación que tiene, el momento en que se da y el diálogo que hay entre Bartimeo y Jesús, y después también lo que hace Jesús con él para mostrarnos que nos quiere ayudar. Vamos a seguir versículo por versículo porque cada uno no tiene desperdicio, ¿no? Empezamos con el versículo 46. Fíjense que este detalle, que es un detalle que muchas veces lo pasamos de largo y no nos dice nada, tiene un significado. Dice: llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que Marcos no se detiene en explicar qué hizo Jesús en Jericó, primero porque estuvo poco tiempo, y después porque lo más importante viene después. ¿Por qué es esto? ¿No? Y es porque cuando pasa por Jericó, porque su objetivo era llegar a Jerusalén. Y ahí está lo importante. ¿Por qué? Porque cuando llega a Jerusalén es lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Cuando Jesús llega a Jerusalén, entra en un burrito y es aclamado como el Hijo de David. Y el Hijo de David es el Mesías. Entonces, fíjense que esto tiene un significado, el significado de que Jesús va de paso a la Pascua. La Pascua de los judíos caía en sábado, y por eso Jesús va a ser martirizado, va a morir para salvarnos en viernes. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí Jesús va pasando por Jericó y va camino hacia Jerusalén. Y se encuentra con Bartimeo, pero hay varias cosas en el medio. Fíjense,
Seguimos. Acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Primero. O sea, mucha gente estaba alrededor de Jesús y lo seguía. ¿Sí? El hijo, y ahí empieza a hablar, el hijo de Timeo, Bartimeo, fíjense que Jesús, la mayoría de las veces que hace milagros, no sale el nombre de la persona. Pero en este caso sí. Y acá muestra que Jesús nos ayuda a todos y a cada uno particularmente. ¿Por qué? Porque nos conoce, nos ha creado y nos conoce hasta la última fibra, nos ha moldeado. Entonces, conoce que en nuestra vida, en la vida en que estamos viviendo, las necesidades que tenemos. Si estamos enfermos, ¿sí? Si no tenemos trabajo, si hemos sido maltratados, si hay alguna injusticia en nuestra vida, o si queremos cambiar también. Todo lo sabe. Entonces aquí pone como imagen a Bartimeo, ¿no? Primero porque nos conoce a cada uno de nosotros y en este caso pone el nombre, el hijo de Timeo, Bartimeo. Y después dice, un mendigo ciego. O sea, él quería ver el camino, por lo que viene después. Quería ver. Y por eso pedía ayuda, porque no podía verlo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer muchas veces, pedir ayuda, porque no vemos qué es lo que hay que hacer. Y ahí está la humildad, y a la vez la confianza y la fe. Que Jesús se presenta en cualquier persona que está alrededor nuestro. En este es Jesús personalmente, pero en nuestra vida puede ser cualquier persona que nos pueda ayudar, con la ayuda del Espíritu Santo. Mendigo de la fe, mendigo del camino que debe seguir, con gran fe, porque no veía. Estaba sentado junto al camino, en griego paratonodón, junto al camino. Y necesitaba alguien que lo guiara. Él sí había escuchado todo lo que se hablaba alrededor y todo eso, por más que no podía ver, pero estaba atento porque quería caminar, quería llegar a la Pascua, pero necesitaba ayuda. Fíjense qué hermoso, qué gran fe la de Bartimeo, y qué conocimiento de qué era lo importante. ¿Por qué digo esto? Por lo que va a venir. Fíjense, en el versículo 47, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, empieza a gritar. O sea, no solamente es un modo de rezar, ¿no? No solamente le habla, sino que le grita. O sea, con toda la fuerza. Eso muestra la confianza de que Jesús lo podía ayudar. Y aparte porque había un montón de gente y Bartimeo tenía miedo de que no lo escuchara. Entonces grita. Y dice, Hijo de David, Mesías, Jesús, Salvador, ten compasión de mí. Es la sabiduría y a la vez la confianza. Hijo de David significa el Mesías, Jesús, el Salvador que viene. Ten compasión de mí. Yo sé que me puedes ayudar. Necesito ayuda. Humildad, fe ante una realidad, el no ver el camino. Y fíjense en el versículo 48, acá viene
la dicotomía o digamos la visión distinta que tienen la gente que lo seguía a Jesús, incluidos los discípulos, y Bartimeo. Muchos le increpaban para que se callara. La palabra en griego es más fuerte, ¿no? Lo increpaban, directamente le decían que se callase, le mandaban que se callase. No molestes, ¿no? En nuestro idioma. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, seguramente, por lo que hemos visto en los domingos anteriores, que Jesús estaba muy ocupado por llegar a Jerusalén para tomar poder, por más que iba a ser perseguido, porque ya lo había dicho, pero para tomar poder con toda su fuerza de un gobierno, de un poder político de dominación, cosa que lo había negado el domingo anterior, lo vimos en el Evangelio. No era lo que Jesús vino a traer. Y entonces por eso callan a la persona que necesita ayuda, porque lo más importante es el poder. Es el poder. Y entonces en este versículo que los discípulos hacen, los discípulos o las personas que iban con Jesús hacen callar a Bartimeo, no era lo que Jesús esperaba, sino que estos mismos discípulos lo acercasen. Entonces es el mismo Jesús el que pide que lo acerquen. Pero antes, fíjense, hay un detalle, que es que Bartimeo grita más fuerte. Y dice el versículo 48, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Mesías, yo creo que tú eres el Mesías, ten compasión de mí. Él no pide estar a la derecha o a la izquierda en el reino, no, pide ayuda para ser sanado y para ver el camino que debe seguir. ¿Ven la diferencia? Y lo vemos en los poderosos de la tierra, y mucha gente, con la soberbia que los identifica, no quieren ayuda, sino dominación, sino poder, sino despreciar al que necesita. Jesús vino a traer todo lo contrario, y aquí lo muestra. Fíjense qué hermoso lo que viene, porque cada vez se pone más lindo este evangelio. En el versículo 49, Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Se detuvo, en griego stas, hizo un stop ante la persona que necesita. Y entonces dice: llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y fíjense que en el versículo 50 hasta el final empieza esa relación entre Bartimeo y Jesús, que es preciosa y que tiene muchísimo significado. El versículo 50 dice: y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús, dejando todo lo antiguo, todo lo viejo.
se levantó en busca del hombre nuevo, como dice San Pablo. Se levantó rápidamente, no había dudas de que se encontraba con el Mesías, con el Salvador, con el que había pedido confianza. Fíjense, Hié David Jesús enésonme. Hié David Jesús. Hié es hijo, David, Jesús, y el verbo enésonme, ten compasión de mí. En el versículo 50, entonces, arrejando su hombre viejo, su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Y entonces en el versículo 51, fíjense, Jesús podría haber dicho, te sano. Puedes ver, pero no, le hace una pregunta. Fíjense, qué interesante. Jesús, dirigiendo hacia él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía, es el Hijo de Dios, es Dios, sabía, como lo habíamos visto al principio, todo lo que está dentro y fuera de nosotros, porque Él nos creó. Y sabía lo que Bartimeo necesitaba. La vista, ¿sí? Pero necesitaba un acto más de fe y mostrarle a los demás dónde estaba el camino, que es la ayuda de los pobres, de los que necesitan, de los encarcelados por la maldad. Es tan claro el mensaje de Jesús. No lo oscurezcamos. Fíjense, Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? O sea, le da la libertad de elegir. Tenemos la libertad de elegir el gran regalo que Dios nos quiere dar. Primero, el respeto de Dios por aquel don que nos ha dado sobre la libertad, dándonos la posibilidad de elegir el camino que queremos seguir. Y entonces, ahora lo llama a Jesús Bartimeo con otro nombre. Y dice, el ciego le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro, que vea. Fíjense, en griego dice, Rabuní gina anablepso, ¿no? Dice, maestro, que tu ayuda tenga el fin de que yo vea, ¿no? Gina, la palabra gina en griego tiene noción de final, o sea, que se produzca como fin el hecho de que yo vea. Anablepso, que yo vea. Porque es un subjuntivo, ¿no? Es un subjuntivo, hermosa palabra. El subjuntivo es que yo vea, con el fin de que vea. ¿Que vea qué? El camino. Porque iban a Jerusalén. Jesús iba a morir, iba a resucitar, nos iba a salvar. Que vea. No que esté a la derecha o a la izquierda o que me des poder y no, que vea el camino que debo seguir. Fíjense, para terminar,
en el versículo 52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, antes de que él empiece a ver. O sea que lo más importante que Jesús quería resaltar es el hecho de que lo importante en Bartimeo, aparte de que él quería ver y recobrar la vista, era la fe. La fe en el camino y la fe en la buena nueva, que es ayudar a los pobres, ayudar a los que necesitan. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. O sea, no se fue como el joven rico o el rico adulto, como habíamos dicho, porque tenía mucho dinero. No, él se despojó de todo y siguió a Jesús. Qué hermoso evangelio que hemos leído. Entonces, por eso, pidámosle a Jesús la libertad de elegirlo, que ya la tenemos, que lo elijamos, porque Él nos puede dar absolutamente todo lo que necesitamos para estar bien, para sanarnos, para salvarnos, para ser positivos en la vida, para llevar la paz a todos los lugares, el cariño, la contención y todas esas virtudes tan lindas, la generosidad, la compasión. Recemos como todos los domingos un salmo con alegría, porque tenemos un Señor que nos cuida y que nos da todo lo que necesitamos. Sigamos ese camino. Ese es el camino que nos va a dar lo que necesitemos. Recemos el Salmo 125, todos juntos. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantares. Hasta los confines decían: el Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con todos y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla, y al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas, la cosecha. Por eso, a este Dios que tanto nos quiere, pidémosle que nos agrande la confianza, la fe, para que nos dé todo lo que necesitamos, como lo hizo con Bartimeo. Sigamos ese camino. Bueno, que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.